Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Parra, soy estudiante de la maestría en Matemática Aplicada de la Universidad Autónoma de Guerrero y en esta oportunidad quiero dar a conocer los avances en mi trabajo de investigación que lleva como título Estimación bayesiana de los parámetros de la eficacia del interferón en una infección viral in vitro. Las enfermedades virales desde siempre han sido un problema de salud mundial. Entre las más importantes se encuentran la viruela, el sarampión, la influenza, el SIDA, la hepatitis, el ébola, la fiebre amarilla, el dengue, el Zika y otras enfermedades que se transmiten por los mosquitos. Y no podíamos dejar de mencionar la pandemia que actualmente estamos viviendo por COVID-19, que inicialmente se conoció como síndrome respiratorio agudo severo. Para desarrollar medicamentos y tratamientos que combatan estas enfermedades, es de suprema importancia la comprensión de la dinámica de la infección. Y es por eso que en virología los modelos matemáticos se usan para describir la dinámica de estas infecciones. Y a partir de ello se usan como valiosa herramienta para la toma de decisiones de prevención y erradicación de las enfermedades. Como antecedentes podemos decir que los primeros trabajos relacionados con nuestro trabajo de investigación se remontan a la década de los 90, en donde Hu y colaboradores en 1995 y Perelson y colaboradores en 1996 dieron una primera idea del comportamiento del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, VIH, al usar datos experimentales bajo tratamiento antiviral para describir la dinámica de la infección. En ese mismo año, en 1996, Novak y colaboradores presentan el modelo básico de dinámica viral, un modelo sencillo para la interacción entre las células sanas y los virus. Este modelo se compone de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales con tres variables: las células sanas, las células infectadas y las partículas virales. En la figura 1 podemos ver un esquema de este modelo básico en el cual se tienen tres poblaciones: las células sanas, las células infectadas y los virus. Este modelo básico supone que las células sanas crecen a una tasa constante lambda y mueren a una tasa constante d. Al interactuar el virus con las células sanas se producen células infectadas a una tasa constante beta, las cuales mueren a una tasa constante a y producen virus a una tasa k. Y los virus, además de esto, declinan a una velocidad u. El sistema de ecuaciones diferenciales para este modelo básico se describe en la ecuación número 1. En 1997, Bonnefer y colaboradores describen la dinámica del VIH bajo terapia agregando al modelo básico un parámetro correspondiente a la eficacia de dos medicamentos: los inhibidores de la transcriptasa inversa, los cuales previenen la infección de nuevas células, y los inhibidores de la proteasa, los cuales lo que hacen es evitar que las células infectadas produzcan partículas virales infecciosas. En 1998, Newman y colaboradores estudian la dinámica del virus de la hepatitis C y del efecto del interferón. El modelo que emplea Newman es una extensión del modelo básico en el cual se incluye el efecto del interferón. Ya en el año 2002, Perelson hace una revisión de los modelos del VIH bajo terapia y sin ella. Y además presenta debates sobre otros tipos de virus, como el de la hepatitis C, el de la hepatitis B y el citomegalovirus. Ya en el año 2006, Backham y colaboradores utilizaron varios modelos que incorporan la limitación de células objetivo y la respuesta innata del interferón para examinar el virus de la influenza A. En el 2008, Ochemen y colaboradores estudiaron las variaciones de los modelos propuestos por Backham en 2006 para describir la dinámica del virus de la influenza A. Y para ello utilizaron un conjunto de datos experimentales.
Bueno, como planteamiento del problema, podemos decir que generalmente se ha usado el método de mínimos cuadrados para la estimación de los parámetros de este tipo de modelos. La principal desventaja en cuanto al empleo de este tipo de métodos de mínimos cuadrados es que simplemente se puede hacer estimación puntual. La inferencia bayesiana, por otro lado, permite calcular probabilidades de interés de los parámetros, como intervalos de credibilidad, y de funciones de los mismos, como el R0, el cual es un indicador muy importante cuando se habla de infecciones virales, pues este R0 es el que indica la propagación o no de la infección. Además de esto, la inferencia bayesiana utiliza información a priori para los parámetros, lo cual hace más apropiado cuando se trabaja con pocas mediciones en el tiempo y sin repetición. Entonces, en este trabajo se pretende utilizar la inferencia bayesiana para estimar los parámetros de la dinámica celular, dinámica viral y de la eficacia del interferón en modelos ajustados a un conjunto de datos experimentales de infección por el virus del VIH-1. Y nuestro objetivo general es estimar los parámetros de la eficacia del interferón en modelos de infecciones virales in vitro bajo el enfoque bayesiano. Para cumplir este objetivo general, nos trazamos ciertos objetivos específicos como estimar los parámetros de la dinámica celular en estos modelos de infecciones virales, estimar los parámetros de la dinámica viral en estos modelos, estimar los parámetros de la eficacia del interferón en estos modelos y seleccionar el modelo que mejor se ajuste a los datos. Bueno, los datos que se usarán para este trabajo fueron tomados de un experimento realizado en laboratorio en el cual se hicieron 3 cultivos. En el primer cultivo es de células sanas, un segundo cultivo, las células sanas junto con el virus del VIH, y un tercer cultivo que además del virus se anexa el interferón. Entonces, para el primer cultivo se hizo el recuento de células sanas y para los otros 2 cultivos se midió la carga viral para 6 días. El cuadro 1 es un esquema para los datos eh, tomados en el primer cultivo, en el cual se muestra el tiempo de 0 a 10 días y el recuento de células sanas de 0 a 10. Y el cuadro 2 es un esquema para los datos, para los experimentos 2 y 3, en el cual se midió la carga viral desde el día 0 hasta el día 6. Bien, los modelos matemáticos que se van a emplear para el primer conjunto de datos son los que expresan las ecuaciones 2, 3 y 4. Las ecuaciones 2 y 3 y 4 corresponden a modelos de crecimiento. El primero es de von Bertalanffy en la ecuación 2. En la ecuación 3 tenemos una ecuación de crecimiento logístico y la ecuación 4 es un modelo de crecimiento gompersiano. Entonces, aquí la variable SDT es el número de células en el tiempo t y el parámetro R corresponde a la tasa de crecimiento de las células y el parámetro K indica la capacidad de carga, es decir, el número máximo de células que puede tener el ambiente. Para el segundo conjunto de datos también se ajustarán 3 modelos de la forma que expresa el sistema de ecuaciones diferenciales número 5, lo cual la función G corresponde a una función de crecimiento, ya sea de crecimiento logístico, gompersiano o de von Bertalanffy.
Entonces, este es un sistema de ecuaciones diferenciales en el cual tenemos las tres variables: células sanas, células infectadas y las partículas virales. Bueno, acá beta es un parámetro que representa la tasa de infección. Delta corresponde la tasa de mortalidad de las células infectadas. Rho corresponde a la producción de virus, la tasa de producción de virus. Gamma corresponde a la tasa de eliminación de estos virus. Bien. Y por último tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales que corresponde para el conjunto, al tercer conjunto de datos, del tercer cultivo, en el cual, además de los parámetros del modelo anterior, pues tenemos a eta y a épsilon, donde eta representa el efecto del interferón sobre la producción de las células infectadas y épsilon corresponde al efecto del interferón sobre la producción de virus. Bien, en total, para este conjunto, pues también se ajustan tres modelos, los cuales lo determinan esta función G, la función de crecimiento, ya sea crecimiento logístico, crecimiento gompersiano o crecimiento de Bomberg-Talanque. En total se ajustarán 9 modelos, 3 para cada cultivo. Bien, y el modelo estadístico el modelo estadístico que emplearemos para la estimación de los parámetros es el que expresamos en la ecuación número 7, en el cual Y en TI representa los datos del experimento en el tiempo I, teta es el vector de parámetros, X sub teta en TI corresponde a la solución numérica de los sistemas de ecuaciones, sistemas de ecuaciones 2, 3, 4, 5 y 6, y epsilon en TI es el vector de errores aleatorios de la 10ª observación. Bueno, acá se supone que los errores tienen una distribución normal con media cero y con varianza sigma cuadrada por I. Y por la identidad. Y por tanto, Y en TI tiene una distribución normal con media X sub teta y con varianza sigma cuadrado por la identidad. Bien, la metodología que se usará en este trabajo básicamente corresponde a la estimación de parámetros, la estimación bayesiana de los parámetros del modelo presentado, del modelo estadístico 7, para cada conjunto de datos. Y pues comprende 3 etapas. En la primera etapa, en el cual se trabaja con el primer conjunto de datos, en el cual se pretende estimar los parámetros de dinámica celular, R y K. En una segunda etapa, se pretende estimar los parámetros de dinámica celular y los parámetros de la dinámica viral. Para los parámetros de dinámica viral, lo que se quiere hacer es usar distribuciones no informativas, y para los parámetros de dinámica celular, R y K, se pretende utilizar las distribuciones a posteriori obtenidas en la anterior etapa, en la etapa 1. Y por último, una tercera etapa en el cual se pretende estimar los parámetros de dinámica celular. Para ello se usan como a priori las a posteriori obtenidas en la anterior etapa. Lo mismo para la estimación de los parámetros de la dinámica viral y también proponer a priori para la estimación de los parámetros del efecto del interferón, eta y epsilon. Bien, como resultado tenemos los ajustes de los modelos. El primero que se muestra acá es el modelo Bomberg-Talanque para el primer conjunto de datos, en el cual se usaron a priori no informativas, a priori uniformes para R y K. Se usaron 4 cadenas
y 2000 iteraciones, se muestran acá las cadenas y se ve la convergencia de las cadenas de los parámetros de interés. En esta siguiente se muestran las densidades a posteriores para los parámetros R y K en sus 4 respectivas cadenas. Se verifican las autocorrelaciones para las cadenas y se muestra una tabla resumen de las estimaciones para este modelo, para R y K. Acá mostramos el R hat, que es el parámetro, es de convergencia, es la convergencia de las cadenas. Entonces vemos como es un valor menor a 1.1, decimos que hay convergencia. Es un diagnóstico de Hellman y Rule, indica eso. Entonces están las estimaciones y sus intervalos creíbles, y a partir de eso se ajustaron los modelos. Bien. El segundo modelo es el modelo con función de crecimiento logístico. Al igual se muestran las cadenas y la convergencia de las mismas para los dos parámetros R y K, sus densidades a posteriores. Estas densidades a posteriores las ajustamos a unas distribuciones gamma para posteriormente usarlas en la tercera etapa, para usarlas como a priori para los parámetros en la tercera etapa. Se muestran las autocorrelaciones de estos parámetros y la tabla de estimaciones. Su diagnóstico en convergencia de Hellman y Rubin indica que hay convergencia, es un parámetro menor a 1.1, y también se muestran sus intervalos creíbles del 95%. Y un tercer modelo, el cual también se muestran las cadenas, se ve la convergencia, se muestran las densidades a posteriores, las densidades posteriores, las autocorrelaciones y la tabla resumen de las estimaciones. También vemos la convergencia y su media y sus intervalos creíbles del 95%. Finalmente, para este conjunto, estos tres modelos se comparan. Esta gráfica muestra los tres modelos ajustados bajo estas estimaciones. Se usó como estimación la media, como vimos en las tablas, y vemos acá pues el acercamiento de los modelos y los puntos. En este cuadro se muestra el DIC de los modelos, y vemos que el modelo que tiene menor DIC corresponde al von Bertalanffy o al Gompertz, que está muy cercano. En cambio, el modelo logístico es el más grande de ellos dos. Entonces, acá podríamos decir que los mejores modelos son el von Bertalanffy y el Gompertz. Los modelos que mejor se ajustan. Bien. Bueno, enseguida se trabajó con el segundo conjunto de datos. Para este conjunto de datos se estimaron los parámetros RK, beta, delta y rho. En este caso se usaron 10.000 iteraciones, y bueno, acá en este gráfico se muestran las trazas de las cadenas de los parámetros y las densidades posteriores para los mismos. Bueno, acá se visualiza la convergencia de los parámetros y se muestra la tabla resumen con la estimación y los intervalos creíbles, así como sus diagnósticos de convergencia. El segundo modelo, el segundo logístico, se ajustó igual, se muestran las cadenas y las densidades posteriores, se visualiza la convergencia y se muestra esta tabla resumen de sus estimaciones, y su diagnóstico en convergencia indica la convergencia de las cadenas. Y el tercer modelo, igualmente, también se muestra las estimaciones, las cadenas, las tasas de las cadenas y las densidades posteriores para cada uno de los parámetros.
y su tabla resumen con sus respectivas estimaciones e intervalos creíbles, además del diagnóstico de convergencia para cada parámetro. Bien. En esta gráfica se muestra la comparación de los modelos ajustados para este segundo conjunto de datos. Se muestra en la línea sólida el modelo logístico, en la línea de rayas el modelo de Von-Bertalanffy y en la línea de puntos se muestra el modelo Gompertziano. Vemos que los tres modelos son muy similares y pues predicen muy bien estas observaciones. Bueno, finalmente se muestra la gráfica con las tres variables y los tres modelos ajustados en, eh, en el cual se muestra estas curvas corresponden a las células sanas, estas curvas corresponden a las células infectadas y la de abajo corresponde a la carga viral. Bueno, se ve una línea recta debido a la escala que es muy grande. Bueno, acá vemos que que los modelos son muy similares, y si nos damos cuenta las curvas pasan muy cerca unas de otras. Entonces, la línea sólida corresponde al modelo logístico en los tres casos, en las tres variables. La línea de rayas corresponde al modelo Von-Bertalanffy y la línea punteada corresponde al modelo de crecimiento, con función de crecimiento Gompertziano. Para ver en detalle la carga viral, pues hacemos en la siguiente diapositiva, mostramos en la anterior diapositiva, perdón, mostramos esa gráfica y el ajuste de las mismas. Bien. Y finalmente, pues se trabajó con el tercer conjunto de datos, en el cual pues también se hicieron sus simulaciones con muestreo Monte Carlo. Entonces se hicieron 10.000 simulaciones para los parámetros. Acá se muestran las trazas y las distribuciones, las densidades posteriores para cada parámetro. Y su tabla de resumen indica que los parámetros fueron ajustados y que el diagnóstico de convergencia indica que hubo convergencia porque son valores menores a 1.1. También se muestra su estimación puntual, que es la media, y sus intervalos creíbles. Para el segundo modelo que es el modelo con función de crecimiento logístico, se muestran las cadenas de convergencia, las trazas y las distribuciones posteriores y su tabla resumen. Al igual, se muestra la convergencia, el diagnóstico de convergencia de Hellman y Rubin indica convergencia. Finalmente, el modelo tercero, el modelo con función de crecimiento gompertziano, entonces muestran las trazas, las densidades y finalmente en una tabla resumen correspondiente a las estimaciones puntuales y creíbles y así como sus diagnósticos de convergencia. Finalmente se hace la comparación de estos tres modelos para este tercer conjunto de datos. Entonces observamos acá que el modelo que más se ajusta a los datos o que está más cerca es el modelo logístico, que es el de la línea sólida. Enseguida el modelo Gompers y por último el modelo Von-Bertalanffy se aleja un poco de los datos. Estas curvas corresponden a la carga viral. Bien, pero mostramos el comportamiento de las tres variables, de las células sanas, de las células infectadas y del virus. Y se muestran los tres modelos. Entonces, igual, la línea sólida corresponde al modelo con función de crecimiento logístico. La línea de rayas, esta, corresponde a
al modelo con función de crecimiento de von Bertalanffy y la línea de puntos corresponde al modelo ajustado con función de crecimiento von Persien. Bien, bueno, conclusiones preliminares. Entonces, se estimaron los parámetros de dinámica celular para los modelos, para los tres modelos, usando el primer conjunto de datos. También se estimaron los parámetros de dinámica celular y dinámica viral para los modelos, para los tres modelos, usando el tercer conjunto de datos, el segundo conjunto de datos, perdón. Y por último, se estimaron los parámetros de dinámica celular, dinámica viral y del efecto del interferón en los tres modelos para el tercer conjunto de datos. Bueno, lo que hemos hecho es esto. Lo que falta por hacer es la comparación de los modelos. Estamos en eso. Y pues eso es todo. Entonces, muchas gracias por su atención. Estas son las referencias utilizadas. Y bueno, muchas gracias.